Este es un episodio más de Tangente de Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy voy a dar continuidad a una serie que iniciamos el año pasado con la Organización de Mujeres en la Ciencia, en donde conocemos pues a diferentes mujeres científicas que están viviendo fuera de Guatemala, pero que a pesar de vivir fuera de Guatemala regresan a dar su aporte, pues ya sea presencialmente o a veces coordinando con otras organizaciones, pero a distancia pues nos comparten sus conocimientos y bueno, ya les voy a dejar que mis invitadas cuenten más al respecto de cómo funciona todo esto. Y bueno, la Organización de Mujeres en la Ciencia ha pedido que esto no le llamemos una fuga de cerebros porque, como decía, no es que el conocimiento se quede fuera, sino que siempre están buscando devolver. Entonces, hoy tengo pues dos invitadas que son miembros de la organización. Una de ellas es Gabriela Asturias, que me acompaña desde San Francisco, California. Bienvenida, Gaby. Gracias, Lucy. Encantada de estar aquí. Y luego tengo también a Claudia Romero, que nos está visitando hoy. Ojalá, ¿no? Que nos está saludando desde Berlín, Alemania. Bienvenida, Claudia. Hola, es un gran placer estar aquí con ustedes, compartiendo 3 lugares en uno. Sí, pues bueno, ambas han dedicado su vida a diferentes ramas de la ciencia. Quisiera empezar tal vez con Claudia, porque yo creo que tu profesión no es muy conocida, o por lo menos para mí es la primera vez que yo escucho ese título. Claudia se dedica a la ecotoxicología acuática. Contanos un poquito, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? ¿Y cómo llegaste pues, a buscar estudiar esto? Correcto, entonces, por ejemplo, eco, ambiente, toxicología, contaminantes. Mucho se asocia con toxicología en humanos, por ejemplo, intoxicaciones o estudios de dosis. Em, Sin embargo, poco se conoce qué pasa en el ambiente y eso es a lo Ujú. que, pues, de poquito a poquito en los estudios que empecé realizando, yo soy bióloga de la Universidad de San Carlos y luego tuve la oportunidad de seguir mis estudios de maestría en Suecia, más especializado en ecología acuática y también marina. Y luego ya tuve la oportunidad de conocer a mi profesor en donde saqué mi doctorado en donde él me ofreció una ciencia más aplicada, que era lo que les estaba explicando. Mis estudios los hice en el lago de Amatitlán y ahí logré ver toxinas naturales e identificarlas por primera vez. Entonces, en realidad en eso me he dedicado en los últimos años y ahorita pues trabajo también ese tema dentro de una ONG ambiental alemana y nos dedicamos ahora, esta vez ya no tanto en ecosistemas latinoamericanos como lo hice en los anteriores 10 años, sino que ahora me dedico más al mar Báltico y identificar ciertos focos de contaminación allá. Y eso es lo que hago y es una parte que me emociona mucho porque se puede hacer desde la academia, estudiar como los compuestos y sus efectos en organismos, pero también se puede escalar o se puede pensar en políticas, ¿verdad? Que tanto existe ese conocimiento y cómo trasladar esa información a otras esferas. Y eso es a lo que me dedico ahora. Qué interesante. Y la verdad es que qué como específico, poco a poco fuiste encontrando allí tu nicho. Con Gaby quiero que nos cuentes, pues tú también, quizá hay gente que ya la reconoce por redes sociales o por el involucramiento que tuvo en Alma Guatemala y que aún tiene. Muchas personas usamos Alma para encontrar nuestra vacuna durante la pandemia. Pero últimamente he visto también que en tus redes, Gaby, publicas muchas cosas de salud mental, pues por la especialidad que estás teniendo ahora. Contanos un poquito acerca pues, de tu carrera de medicina y cómo te fuiste enfocando pues, en salud mental. Sí, gracias, Lucy. Pues mira, yo te dividiría mi experiencia en 2 campos grandes. Uno es salud mental y el otro sería tecnología. Entonces, empezando por salud mental, yo desde que tenía 18 años quería estudiar eso. Y de hecho, cuando me fui por primera vez a Estados Unidos, al graduarme del colegio, fui a estudiar neurociencia y química en la Universidad de Duke para empezar a entender el cerebro, qué es lo que nos hace ser como somos, interpretar el mundo de la forma que lo hacemos, relacionarnos con las personas de una forma específica. Entonces, un poco más la parte biológica y química de cómo funciona nuestro cerebro para crear la experiencia humana.
Y después me fui especializando en medicina porque me interesaba ver, ok, está cómo funciona el cerebro, pero luego cómo se manifiesta eso en tu vida real y qué pasa cuando no funciona, ¿verdad? Y eso es la salud mental, qué pasa cuando no está bien nuestra salud mental. Entonces me fui de neurociencia a medicina, porque en Estados Unidos tienes que sacar una carrera antes de poder hacer medicina, y terminé ya medicina y ahora estoy especializándome en psiquiatría. Entonces, realmente siento que por fin estoy en lo que siempre quise estar. Han sido 10 años de estudio. Entonces, feliz de estar empezando psiquiatría. Voy en mi primer año de 4 en la residencia y pues la mayoría de mis investigaciones en este campo han sido en Estados Unidos. He hecho desde investigación de estimulación del cerebro que no es invasiva, que utiliza ondas magnéticas, eso hice por 5 años, y luego últimamente me he enfocado mucho más en cómo utilizar las tecnologías digitales para mejorar el acceso a la salud mental en Estados Unidos. Y tengo varios grants en Estados Unidos que estoy liderando con otra institución que se llama el Child Mind Institute, que es una organización no gubernamental americana, y juntos hemos hecho diferentes propuestas para poder acercarle a la población gringa la salud mental. Y luego, pues, toda esta experiencia que he tenido en los últimos años con tecnología, he estado tratando de canalizarla de regreso a Guatemala. Y la verdad es que en Guatemala me he enfocado en otros temas de salud, no porque no quiera enfocarme en salud mental, de hecho estoy tratando de enfocarme ahora más en salud mental, pero porque hay muchas necesidades que han surgido y hemos, con la Fundación Fundegua, que empezamos cuando yo me fui a la universidad, yo tenía como 19 años, cuando mi profesor de Duke empezamos esta fundación, y desde esa época pues hemos ido canalizando varios proyectos. Primero eran proyectos de profesores de mi universidad y ya más grande empecé yo a crear mis propios proyectos. Y pues siempre tratando de conectar las oportunidades que se han visto aquí en Estados Unidos, la investigación que sale de Estados Unidos con Guatemala para que pueda tener beneficio en mi país. Y la verdad es que siento que me he enfocado por el tema de la pandemia, lo que ha pasado con la nutrición crónica, todas estas necesidades que han surgido me han llevado como a enfocarme en esos temas más urgentes y de alguna forma no me he podido enfocar en salud mental. Entonces puedo hablar de pandemia, por el tema de Alma, podemos hablar ahora en general también de navegar servicios de salud, porque es lo que estamos trabajando hoy en día con Alma, de vacunas también. Pues sí, me he enfocado en muchas cosas, pero realmente el expertise que yo traigo a la mesa en Guatemala es mi expertise con tecnología, que también es algo que hago en Estados Unidos en mi vida cotidiana. Así que creo que ese es mi gran resumen de cómo voy poco a poco juntando esos dos mundos. Y empieza el año con el trabajo de sus sueños, porque Transdoc es la Feria del Empleo Permanente. Ellos tienen una base de datos que está básicamente viva, se actualiza todo el tiempo y pueden encontrar todos los días entre 2,000 opciones o más a cuáles aplicar. Pues ahí en Transdoc están buscando talento, así que aproveche para empezar el año pues con muchas oportunidades y visite Transdoc. Como que a veces tenés en tu mente una idea como yo podría aportar un montón de esto, pero al final la necesidad es otra. Y pues ni modo, si uno quiere apoyar, pues ahí se va yendo como por donde la necesidad lo lleva, ¿no? Y sobre todo lo que decías, ¿verdad? Guatemala, que es un país que tiene tanta necesidad, en especial de ciertas destrezas calificadas o ciertas destrezas específicas, ¿no? Y entonces, Claudia, ahí aprovecho para preguntarte cómo ha sido tu trabajo con Guatemala a distancia, digamos. ¿Vienes cada cierto tiempo? ¿Coordinan con organizaciones o tienes como alguna organización aliada? ¿Cómo has logrado aplicar como el conocimiento que has obtenido allá aquí en Guate? Pues he sido bastante afortunada porque muchos de mis estudios han sido en Guatemala, o sea, tuve la oportunidad de principio, pues, empezar mis estudios científicos dentro de la Universidad de San Carlos, dentro de un proyecto con fondos europeos, y ahí creo que se abre la puerta de poder seguir mis estudios de posgrado en ese continente, con algunos socios, y luego ya sí, pues creo que toca como muy bien tú lo dijiste y pues conecto también con las ideas que Gabriela estaba presentando, que son como dos realidades o paralelas que uno tiene cuando vive en Guatemala y cuando uno vive en el extranjero, hace investigación en el extranjero y trata de llevar esa tecnología a Guatemala. Y eso fue como lo que tuve la oportunidad
a través de mi doctorado, de yo misma hilar la investigación que yo quería a través de una beca de la fundación, bueno, de la cooperación alemana, pude hacer eso y trabajé 5 años con el lago de Amatitlán, que fue o sea, el lago que me dediqué en primera instancia. Y así fue directamente que lo que yo hago estaba relacionado con Guatemala. A raíz de eso seguí trabajando en otros lagos, en México y también acá en Europa, sí, pero ahí sí ya era como tratar de llevar esa tecnología a Guatemala. Yo regresé del 2017 hasta el 2000, finales del 2019 con la idea de integrarme, bueno, y me integré, logró mi esposo también, que él es extranjero, integrarse a la comunidad guatemalteca y al trabajo en ONGs y eso también fue bastante gratificante. Y entonces aquí es donde uno las ideas de Gaby, porque por ejemplo cuando uno está en el extranjero, pues como tú decías, uno encuentra un nicho o se tecnifica mucho en un área y regresas a Guatemala y te das cuenta que las necesidades pues son más básicas. Y ahí es donde yo me doy cuenta, no me sirve mucho llevar todas las tecnologías que he aprendido en el laboratorio de donde he estado, porque la necesidad es más básica, o sea, calidad de agua, qué es lo que está pasando, educación ambiental y mucho de las políticas públicas, qué tanto se sabe a ese nivel y qué negociaciones se están dando en la mesa. Y ahí es donde me doy cuenta, creo que hay que parar un poco, o sea, hay que acoplar el tema y la ciencia a la necesidad específica. Y entonces paramos haciendo como dos temas, como tú decías, ¿no? Uno muy tecnificado o uno muy aplicado al contexto en el que uno está y uno aplicado también a la necesidad guatemalteca. Pero creo que esa posibilidad de abrirte a esos dos mundos te da como mucho campo de experimentar y eso también como científicos nos encanta porque por un lado estamos haciendo pues lo que nos está diciendo esta corriente científica, pero por otro lado podemos implementar exactamente lo que pensamos y encontramos socios y encontramos el dinero para que podamos implementar esas ideas tal y como las ideamos y tal y como se necesitan en el país. Y entonces en los últimos 7 años, ya desde antes de la pandemia, empiezo a colaborar yo con la Universidad del Valle de Guatemala y trabajé en el lago de Atitlán, que es el otro lago, bueno, estos dos lagos están en mi corazón. Y desde entonces sigo colaborando como investigadora asociada en diferentes proyectos, empezando desde científicos y ahora pues integrándonos más con el tema de la diáspora científica o profesional guatemalteca. Y a eso es a lo que pues estamos apuntando en este 2025. Mira, y tal vez una pregunta que yo sé que tal vez no me vas a poder contestar porque requerirá una respuesta muy larga, pero si hay esperanza para estos lagos, digamos. Sí, o sea, para cualquier lago hay esperanza, es un proceso natural. Lo que pasa es de que hay que entender los procesos y hay que tomar decisiones. Y ahí es donde necesitamos a nuestras autoridades primero que sepan qué es lo que está pasando y que sepan a quiénes hay que controlar y cuáles son las fuentes de la contaminación. Y creo que eso ya es claro, pero se necesita la colaboración de no solo ciertos municipios, sino a nivel macro. Y ese es el reto, y ese es el reto, lo puedo decir, no solo en Guatemala, sino también en cualquier país. En Europa también coordinar, digamos, en el caso de Alemania, es coordinar diferentes estados federados para, por ejemplo, proteger un río. Y eso es un gran reto, pero es posible. Cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo trato de dar ese mensaje de que es posible, de que se puede más rápido de lo que pensamos, pero si todos queremos y coordinamos acciones para eso. Ajá, tiene que haber todo un abordaje, me imagino, de política pública y de coordinar con diferentes instituciones y demás, en especial en Guatemala, que hay como, yo siento que muchas de las tareas que están relacionadas con la salud de los cuerpos de agua están dispersas, ¿no? Entre municipalidades, diferentes ministerios, etcétera. Así que sí, me imagino Sí. un gran reto. Y yo pienso que el éxito, digamos, si vemos a Titlán como un caso, estudio de caso, y perdón que me adentre un poco, pero si vemos a Titlán, o sea, muchas de las personas están involucradas en el bienestar del lago. O sea, gente que vive allá, de diferentes visiones,
ambiente, qué es conservación, qué es ecología. Y creo que la integración de todos esos saberes es importante y entonces uno ya se identifica, pero cuando se deja aislado para algo muy tecnificado y que lo haga una oficina responsable, pues pasa lo que pasa, que no pasa mucho. Y en este inicio de año, pues tratamos de dar todo lo mejor de nosotros mismos en el trabajo, con la familia, etcétera. Y por eso no vamos a dejar que una resaca o una goma sea un obstáculo. Si usted va a salir a tomar copas con sus amigos o a divertirse para relajarse y luego quiere rendir al 100% al día siguiente, recuérdese de tomar su pastillita de Party Smart. Eso no solo le va a disminuir o a veces incluso eliminar los síntomas de la goma o la resaca, sino además protege su hígado de pues, los posibles daños que traen consigo las bebidas alcohólicas. Así que recuerde, Party Smart lo encuentra en Super 24 y es la mejor opción para protegerse si va a salir a tomar. Yeah. Sí, como que se dispersa todo. Y bueno, Gaby, contanos ahora, tú mencionaste Alma y Fundegua. ¿Cómo llegó a ese primer proyecto que ya era tuyo y no de alguno de tus profesores? ¿Y por qué elegiste ese proyecto? Mira, cuando Fundegua empezó, como dije, yo era muy joven. La verdad, mi experiencia era muy limitada. La razón que yo creé la fundación fue porque nosotros, en esa época, mi profesor, pues, él se especializaba en desnutrición crónica. Mucha investigación en Guatemala, pero también en otros países, y estaba entendiendo el impacto de la nutrición crónica en el coeficiente intelectual y el desarrollo del cerebro de los niños en el país. Y nosotros habíamos levantado fondos con mi ayuda en la ciudad de Guatemala. Y los donantes guatemaltecos nos habían pedido que eso se canalizara a una fundación guatemalteca. Y en el momento la Universidad de Duke no trabajaba con organizaciones en Guatemala. Realmente el trabajo lo hacían de afuera y era parte de lo que yo quería combatir, esto de que llegan de afuera, hacen investigación y se llevan los datos y los presentan en otras conferencias, pero no se implementan o se socializan en el país, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estábamos tratando de hacer con mi profesor era cerrar esa brecha y lograr que los estudios, la información que se fuera generando, las recomendaciones, se quedaran también en el país de origen para que puedan servirle a la población. Entonces, ahí fue donde empezamos a hablar de crear una fundación y yo fui más como la contraparte chapina de mi profesor, donde estuve ayudando a navegar lo que es registrar una fundación en Guatemala, que, madre mía, es un proceso súper complicado. O sea, pasé todo ese año básicamente aprendiendo cómo se registra una fundación. Entonces, mi primer rol fue mucho de apoyar a un experto en la parte administrativa, aprender también con él. Aprendí un montón de lo que es la investigación de campo. Definitivamente en ese momento yo estaba empezando mi carrera científica, entonces fue mucho de yo crear los espacios para que diferentes científicos de Estados Unidos se pudieran conectar con aliados en Guatemala y el trabajo que hicieran realmente se quedara en el país. Yo te diría que los primeros 4 años de la fundación fue esa conexión de los dos mundos. Yo trabajé con investigadores de muchas universidades. De Duke llegamos a trabajar con 4, con Emory, con Harvard, o sea, tuvimos muchas colaboraciones y la fundación era como ese puente entre los dos mundos. Ese era nuestro enfoque. Yo diría que cuando ya me gradué yo de la universidad y me fui a Guatemala a vivir un año antes de empezar la escuela de medicina y a trabajar a tiempo completo en la fundación. Ahí es cuando yo empiezo a proponer tal vez algún proyecto que viniera de mí, no tanto de un investigador. Y el primer proyecto que yo implementé, de hecho, se llama Enciéndete. Eso fue mucho antes que Alma, fue en el 2017. Y estábamos haciendo un currículum de empoderamiento de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ay, qué bonito. Entonces, a mí me encantó porque creo que es algo que a mí siempre me había apasionado y de alguna forma lo estaba tratando de hacer, porque al traer a estos investigadores de Estados Unidos, nosotros armábamos equipos de estudiantes de Guatemala que se unieran a los equipos de investigación. Entonces, era como para darles oportunidades a los estudiantes de universidad a unirse y hacer investigación. Porque cuando yo estaba en Guatemala, en el colegio, lo que más quería era hacer investigación y era bien difícil conectarse con esas oportunidades. Y luego fui a Estados Unidos y era como Disney, o sea, todo el mundo quería ayuda, si eras estudiante, habían miles de laboratorios, todos estaban abiertos a trabajar contigo y era, no sé, noche y día, ¿verdad? Y para mí ese contraste fue muy fuerte y dije, bueno, quiero crear espacios para que los guatemaltecos que están motivados a ciencia puedan involucrarse en investigaciones. Entonces, ese fue el primer objetivo, digamos. Pero ya cuando yo empecé a hacerlo de Enciéndete, pues fue algo que hicimos en colegios y llegamos hasta con niños chiquitos y fue bien lindo ver a mujeres que, digamos, les está costando pasar los exámenes estandarizados de matemática, poder hacer
sumar fracciones, multiplicar fracciones, hacer cosas complicadas, pero hacerlo de una forma interactiva y hacer experimentos y verles la cara cuando ellas decían, wow, no puedo creer que yo creé un circuito que genera luz, ¿verdad? Entonces, como, para mí ese fue un proyecto, tal vez es de los que más se acerca como al corazón mío de niña, porque cuando yo era chiquita, la feria científica y el apoyo que recibí de mis papás, de ayudarme con mis experimentos en el colegio, pues fue realmente lo que me inspiró a perseguir la ciencia. Y también tuve un par de mentores en la Universidad del Valle de Guatemala. Y para mí todas estas experiencias me marcaron y me hicieron creer que yo podía adentrarme en la ciencia, porque yo casi me quedo en Guatemala. Yo había aplicado a la Escuela de Medicina en Guatemala y estaba entre, me quedo en Guatemala a hacer medicina o me voy afuera y hago medicina con ciencia, que en Estados Unidos es más fácil mezclar esas carreras, están hechas para ser mezcladas. Entonces, si no fuera por esos mentores no me hubiera ido, la verdad, y no las hubiera mezclado. Entonces, Enciéndete era como una forma de regresarle eso a los niños en el colegio. Y ese fue mi primer proyecto. Ya Alma viene en el 2020 y ese, bueno, eso viene de necesidad de lo que estábamos viviendo todos, ¿verdad? No había información del COVID. Y si ahorita al inicio del año está aprovechando a hacerse todas las evaluaciones médicas, recuérdese que también a sus perritos les toca evaluaciones médicas y cuando lo haga y los lleve al veterinario, pregunte por Pigmovendan y Pragma de Brouwer. Estos son medicamentos que cuidan el corazón de sus perritos. Hay muchas razas de perritos que pueden llegar a padecer del corazón. Entonces, para cuidar a sus mascotas y alargarles la vida, pregúntele a su veterinario si puede utilizar Pigmovendan y Pragma de Brouwer. Qué tremendo. Y más Fue un o reto menos, para todos. ay, sí, y por lo menos yo casi que a toda mi familia le conseguí sus vacunas con Alma, viendo Ay, qué bueno. dónde había vacunas. Y ya me te adelantaste a mi siguiente pregunta, pero vamos con Claudia. ¿Qué fue lo que te hizo migrar? Definitivamente lo mismo. O sea, yo sabía, de hecho, cuando yo empecé, bueno, y sigue siendo así, no hay como ningún enfoque hacia recursos hídricos, ni dulceacuícolas, ni marinos. Y yo sabía que a mí el agua era lo que me apasionaba y en realidad tuve que sacar una biología general, cosa que agradezco mucho haberlo sacado en la San Carlos, porque creo que lejos de tener que pasar un montón de cursos que yo sabía que pues no eran de mi área, me hizo salir al interior y también me dio como esa posibilidad de entender que Guatemala está tan fragmentada y que los únicos sitios de intercambio son, por ejemplo, la San Carlos o el IRTRA, o sea, tan poquitos lugares donde la gente de verdad interactúa. Y para mí eso fue un abrir de ojos y un compromiso total con mi país. Me fui porque no había otra oportunidad. O sea, no habían, o sea, de hecho, cuando yo me graduó no hay ni maestrías, hay como 2 maestrías en administración de recursos naturales, que tampoco es algo que se aplicaba. Yo quería hacer ciencia y surge la oportunidad de una primera beca y luego una segunda beca y luego una tercera beca y entonces aprovecho todas esas oportunidades y por eso fue mucho de causalidad, o sea, tomé los temas que estaban disponibles. Y por eso me voy migrando por la necesidad de tecnificar y de hacer investigación. O sea, de hacer investigación y no necesariamente en X o Y país, porque en Guatemala si existiera esa infraestructura y yo estoy segura que me gustaban los ecosistemas tropicales, no tenía por qué estudiar ecosistemas que me llevaran lejos, ¿verdad? Pero lamentablemente sí o sea, como bien mencionaba Gabriela, la brecha es muy grande y necesitamos crear esos puentes y por eso es de que creo que, y lo que he visto, por ejemplo, de la mayoría de científicos que nos encontramos fuera, es esa compromiso, pero un compromiso de verdad muy fuerte. No se ve en otras áreas, yo creo que, porque tengo muchos amigos migrantes con diferentes historias migratorias, pero los científicos es esa necesidad de que salimos, tal vez no queriendo salir, pero teniendo que salir. Y entonces es eso de queremos dar esa oportunidad a las personas en el país, porque necesitamos opciones para diversificar nuestros ingresos económicos y bueno, con la ciencia y la tecnología podríamos. El capital humano que tenemos todos son, o sea, la mayoría somos jóvenes, bueno, son jóvenes
y con No, sí mucha está bien que energía y con digas mucha somos jóvenes. creatividad, con Somos jóvenes. mucha creatividad y muchas ganas, mucha Ujú. pasión. Y creo que otros países han potencializado ese capital humano y lo han tecnificado y es parte de su Producto Interno Bruto y nosotros tenemos esa capacidad, simplemente que tal vez la visión está haciendo falta y si tal vez nuestras autoridades pues no tienen esa visión, pues será nuestra responsabilidad poderla hacer visible. Y entonces ese es el compromiso que veo en la mayoría de científicos, de verdad, que todos queremos colaborar o muchos en muchos momentos de nuestras historias migratorias queremos regresar. Yo Ujú. regresé, pero lamentablemente tuve que volver a migrar por las mismas oportunidades económicas que representaba estar en el exterior para nuestra familia. Pero sigo con el compromiso y las ganas de colaborar. Algo que se me había olvidado mencionar es de que tanta es la pasión y tanto habla uno de su Guatemala querida Ajá. que también logré, bueno, logramos con mi esposo motivar a otros amigos acá y tenemos una fundación, o sea, una ONG con la que hacemos proyectos pues más básicos de ayudar a escuelas o saneamiento y eso lo hacemos de donaciones de amigos que hemos, sí, que mes a mes donan una cantidad y también hemos ganado algunos pequeños grants Ay, qué bueno. sostenibilidad y esta responsabilidad corporativa y ahí vamos, o sea, de todos los frentes. Y sí, por ese mismo compromiso que Guatemala para nosotros representa. Gaby, y tú me adelantaste que estabas entre estudiar medicina acá e irte a estudiar neurociencia en Duke. Al final, ¿qué fue como lo que te dijo? Sí, mejor me voy para allá. Sí, la verdad me costó un montón la historia clara me suena mucho porque creo que es la parte científica que es la que más te hace emigrar, porque creo que las oportunidades de investigación en Guatemala son escasas. Porque, digamos, si yo hubiera pensado que solo quería hacer medicina, lo más lógico es quedarte. Y yo lo sabía, porque si no estudiaba medicina en Guatemala, regresar después se pone bien complicado. Es Ujú. más, ahorita que todos mis títulos los saqué en Estados Unidos, no necesariamente los convalidan, ¿verdad? Entonces yo estaba consciente de eso y creo que para mí, yo me tuve que sentar conmigo misma y decir, bueno, ¿qué es lo que más me importa? Y cuando tenía 18 años, lo que más me apasionaba a mí era la neurociencia. La medicina la quería estudiar como una forma de complementar la neurociencia, porque yo decía, ok, quiero entender el cerebro, pero me quiero enfocar en ayudar cuando no funciona, ¿verdad? Ujú. Cuando las conexiones cerebrales no están funcionando, cuando los químicos no están balanceados. Realmente psiquiatría es lo que quería hacer. Yo no que quería hacer medicina, quería hacer psiquiatría. Y para llegar a psiquiatría tenía que hacer medicina. Entonces, como lo que más me interesaba era la parte de neurociencia y psiquiatría, realmente sí hacía más sentido irme. Neurociencia no Ujú. es una carrera que existía y entiendo que todavía no existe en Guatemala. Oportunidades de investigación del cerebro, aún en Estados Unidos, cuando yo me fui, estaban empezando, porque en neurociencia es un campo bastante, bueno, relativamente nuevo a comparación de otros. Entonces, hasta en las universidades gringas, habían muchas que no tenían la carrera como tal, sino que tú la Ujú. armabas como combinación de diferentes carreras. Entonces yo literalmente apliqué solo a universidades que tenían la carrera de neurociencia y por eso es que me fui, porque decidí priorizar la parte científica, digamos. Pero es súper difícil. Yo, ay no, o sea, todos los años que estuve fuera quería estar de regreso y yo ese año, yo me gradué en el 2017 de la universidad. 2017 a 2018 viví en Guatemala mientras empezaba, Ujú. porque aplicar a medicina tarda un año, el ciclo de aplicación es un año entero. Ujú. Entonces estaba aplicando a medicina, viviendo en Guatemala, trabajando en Guatemala, ya me habían aceptado y todo y casi no me voy porque estaba demasiado entusiasmada y la verdad yo siento que la razón que me levanto todos los días es por los proyectos que hago en Guatemala. Ujú. Eh, Creo que me fui por oportunidades y porque la verdad es que sí quería estudiar medicina y la medicina en Estados Unidos, el ADN está mezclada con ciencia. Digamos, yo desde día uno que aterricé en la escuela de medicina en Stanford he hecho investigación. Ellos es parte del ADN, hasta tienen becas adicionales para pagarte tiempo de investigación. Es como lo opuesto de Guatemala. En Guatemala tienes que salirte de la norma y nadar contra la corriente para encontrar tus oportunidades y medicina es una carrera súper cargada. En Ujú. cambio, en Estados Unidos hasta nos dan tiempo,
dentro de tus, digamos, cuando nosotros tenemos nuestro ciclo de clases, nos daban los miércoles off para hacer investigación, te pagan extras si te quieres tomar unos meses extra de investigación, y yo ese año me acuerdo que me vine a Guate a hacer una investigación en salud mental, unos meses, me lo pagó la universidad. Entonces hay como muchos incentivos para integrar la ciencia dentro de tu entrenamiento de medicina, y hasta en la especialidad, que ahora estoy de psiquiatría, me han dado muchísimas oportunidades para continuar haciendo investigación y proyectos de salud pública. Entonces creo que esa mentalidad americana como multidisciplinaria y de priorizar esa innovación científica y la tecnología es lo que me ha llevado a darme esa oportunidad de seguirme especializando, seguir aprendiendo, porque sigo aprendiendo y me falta mucho para aprender, pero al mismo tiempo dejarme también trabajar y empezar a hacer proyectos, empezar a hacer cosas que puedan tener algún impacto en mi país. Entonces, de alguna forma, como por esa flexibilidad es que me decido ir a Estados Unidos, pero me ha costado un montón, la verdad. Yo creo que la primera vez que empecé a sentir que era mi casa fue hasta hace como 1 año y medio. Llevaba ya como 8 años. Entonces, me ha costado esa asimilación a Estados Y Unidos. los demás años te sentías como fuera de tu hogar, digamos. Sentía que estaba de vacaciones, no de vacaciones pues, pero como de viaje, de intercambio, ¿no? Y regresaba a mi casa. Está bien. Y una de las cosas que me han contado en otros episodios, estos sobre las mujeres en la ciencia, siempre salen a mencionar que al principio como que dudan mucho de sí mismas. Yo creo que eso es algo que lamentablemente sucede un montón, sobre todo entre las mujeres, ¿no? Y en campos científicos. Y pues me han contado tanto personas que se han ganado premios como personas que se han ganado grants, que si no es por otras personas que las alientan y les dicen, sí, tú sí puedes, dale, probá, a lo mejor ni les hubiera, o sea, ni se hubieran animado a intentarlo. ¿Tú tuviste alguna experiencia, algo así, Gaby, donde te hayan dicho, dale, intentalo, y si no fuera por ese apoyo, quizá no te animabas? Yo te diría que esa experiencia que tú describes me ha pasado 50 veces en toda mi carrera, para todos los pasos que he dado, porque creo que en la vida es casi imposible imaginarse lo que uno puede llegar a hacer sin ejemplos. Si tú no has visto a alguien más lograrlo, no sé, es casi imposible poderte imaginar qué pasos debo de trazar para llegar ahí. Creo que hay cosas que he hecho que tal vez no necesariamente tenía ejemplos específicos, y yo tal vez, pues uno le mete su personalidad y sus intereses, pero en general, o sea, primero atreverme a estudiar en Estados Unidos. A mí me lo dijo, yo trabajé con la doctora Pamela Pennington de la Universidad del Valle, y yo pensaba que yo iba a estudiar ciencia al principio. Y luego ella fue la que me metió en la cabeza, bueno, pero a ti te gustan mucho las preguntas científicas, clínicas, que tienen impacto clínico. Entonces, para eso es importante también estudiar medicina, para tener esa perspectiva. Entonces, ella fue la que me empezó a hacer pensar en medicina, pero si tú me las preguntado a los 15 años, la última carrera que yo iba a estudiar era medicina. O sea, no entendía lo que era realmente la medicina, y no me imaginaba como médica. También lo único que yo escuchaba es una carrera súper larga, como mujer, ¿cómo vas a balancear eso? Si quieres tener hijos, no sé. Solo veía ese tipo de narrativa. Y los doctores que yo conocía en Guatemala, la verdad es que la mayoría eran hombres, los neurólogos y neurocirujanos, porque ni siquiera sabía qué era la psiquiatría cuando vivía en Guatemala. Pero yo me acuerdo que la doctora Pennington fue la primera en decirme que debería considerar como lo que es combinar un MD con un PhD, o investigación clínica y medicina. Y si no fuera porque ella me metió esa idea en la cabeza, yo no hubiera investigado, no hubiera visto ejemplos, no me hubiera puesto a pensar, bueno, ¿qué conlleva este camino? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo? Y ella me lo dijo cuando yo tenía 14 años. Entonces yo desde los 14 años me he estado preparando para ser psiquiatra, y para el sueño de no todo lo que he hecho, porque hay cosas que he hecho que nunca me hubiera podido imaginar, pero sí la parte como de mis estudios requiere tantos años de anticipación para poder entrar a las diferentes etapas, que la verdad es que sin mentores yo creo que no lo hubiera logrado, porque no se te ocurre empezar tan temprano. Claudia, también quería ver si tú tuviste alguna figura así que te haya dicho como, sí es posible que hagas esto, o que te haya animado, porque yo creo que eso pasa muchísimo, sobre todo en las mujeres en la ciencia, que suelen ser campus pues llenos de figuras masculinas y demás, y que si no se anima, o si no hay alguien que te diga, sí, dale, a veces uno duda de una misma y ya no lo hace. ¿Tuviste alguna figura que te haya inspirado así, o que te haya apoyado de esa forma? Pues en realidad los dos estaba en las dos universidades como docente, en la San Carlos y en la del Valle. Y
mi experiencia en la Universidad de San Carlos es muy tradicional, los profesores pues, se dedican a dar solamente su cátedra, hay muy poca, o sea, en el tiempo que yo estudié casi nula investigación. Hay una profesora emérita que se llama Carlota Monroy, que es muy conocida con muchos proyectos de la cooperación japonesa y era la única doctora en toda la facultad. Wow. Así. Luego, después de ella surgen otros doctores. Sin embargo, el tema de ella era tal vez más relacionado con lo que Gabriela ha hecho o con lo que le interesaba, ¿verdad? Que era como biología molecular y enfermedades tropicales. Y como mi área era agua, o sea, no, nunca me vi en ese laboratorio. Sin embargo, todas las casi mujeres egresadas, porque puedo decir que en la carrera de biología un 70% son mujeres y se mantiene ese porcentaje, eh, pues sí, salieron al extranjero. Directamente nunca tuve una mentora y yo creo que eso responde mucho, o sea, lo que Gabriela explicaba de tener como desde sus 14 años una definición clara o casi clara de los pasos y hacia dónde eso, en mi generación lamentablemente no lo tuvimos. Em, Creo que ese tipo de mentorías y creo que algunas de las chicas que estamos en la OWSD, en la Organización de Mujeres eh, eh, para la Ciencia en Países en Desarrollo, tenemos esa convicción de que necesitamos esos, esas personas que sean nuestros modelos, que lamentablemente nosotros no tuvimos y por eso mi carrera se va como por un montón de lugares que también veo el beneficio desde cierta perspectiva porque me ha permitido entrar en muchas áreas, como bien mencionaba, muy científico, desde laboratorio, exposiciones ecotoxicológicas, análisis de marcadores moleculares, hasta reuniones de COCODES y Ujú, políticas públicas y cosmovisiones mayas, transdisciplina. Y ahora, por ejemplo, que veo temas de Unión Europea, políticas a nivel del Parlamento, entonces yo no me da miedo un reto, o sea, a mí los retos no me dan miedo, de hecho me encantan. Entonces creo que es por esa misma resiliencia que no tuve esa definición de una carrera, sin embargo, hubiera querido digamos, si me preguntaban a mis 14 años, yo me hacía nadando con delfines y yo moría por estudiar a los pulpos y su inteligencia, o sea, cosas como de fantasía, pero sí nunca tuve a quien preguntarle, no existían esos modelos en mi época. Creo que eso ya está cambiando y cuando yo tuve la oportunidad de estar en Guatemala y ser docente o profesora en la Universidad de San Carlos y docente en la Universidad del Valle, tenía a mis estudiantes y creo que tenía esa responsabilidad y gracias a Dios tuve la oportunidad de guiar a algunos y decirles eso, exactamente lo pragmático. Bueno, qué bien que tú tengas el deseo de estudiar esto, pero ¿cómo lo vas a lograr? ¿Quién va a dar el dinero? ¿Bajo qué proyecto va a ser? ¿Qué preguntas va a responder? Y siempre mi pregunta era a mis estudiantes, no me digas qué deseas hacer, sino qué puedes hacer porque mucho de nosotros, nuestro ser muy guatemalteco es, sí, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, y bueno, ¿y quién lo va a pagar? ¿Y cuánto tiempo vas a invertir? ¿Y de cuántos años va a ser tu tesis? ¿Y cuándo te piensas graduar? Entonces yo le decía, no me digas lo que tú deseas hacer, sino lo que tú puedes hacer. Y hacemos eso en el tiempo que podemos. Y eso era como mi definición más pragmática, ahora por mi experiencia. Pero sí creo que está cambiando y creo que a eso vamos, de poder dar más eh, ejemplos con nuestras carreras. Y yo les decía, mi ejemplo es como así, pero yo les recomiendo algo más definido. Consulten, hagan sus investigaciones. No sé, o sea, no piensen que esta oportunidad porque se les presentó la tienen que aceptar, sino pueden darse la opción de preguntar por otro lugar y algunas de mis estudiantes han tenido esa oportunidad de poder escoger la universidad que quieren, el programa que quieren y en mi época, pues era lo que había y había que agarrarlo nada más. Sí, Entonces, pero eso habla también un montón como de esa valentía, aunque no había nadie que te marcara por dónde, igual te aventuraste, ¿no? Antes sí. habías más o menos mencionado una comunidad de migrantes. Contame un poquito más de eso, cómo funcionan esas comunidades y también qué papel ha venido a jugar pues la Organización de Mujeres en la Ciencia. Pues yo creo que
bueno, las historias migrantes, y cuando se habla de migrante, pues hay un pequeño estigma. Uno piensa en aquellos migrantes que se van bajo situaciones complicadas Ujú, y pues ahora con las narrativas políticas, pues aún más estigmatizado, o piensa uno en ese grupo de que manda remesas, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de migración podemos hablar también de migración especializada, como por ejemplo en el caso de que muy bien empezamos el podcast, ¿verdad? No es una fuga de cerebros porque siempre seguimos aportando para el país, ujú, pero existe también esa migración más ya especializada. Eh, Como yo bien mencionaba también, ese compromiso que yo veo en el área, o sea, en los científicos, es algo que hemos querido integrar, y eso fue parte de conformar al capítulo de Guatemala para la Organización de Mujeres en Ciencias en Países en Desarrollo, y creo que se dio también en un momento importante porque fue durante la pandemia también donde tal vez teníamos un poquito más o estábamos como más motivados a integrarnos, a formar redes en momentos ujú. especiales, ¿verdad? Y entonces, o sea, actualmente, y digamos yo también volviendo o sea, después de vivir 3 años en Guatemala y regresar a Alemania, encontrarme con una pandemia, estar totalmente sin ninguna red de ningún tipo. Mi profesor se movió a Canadá y pues tenía pocos contactos, y entonces me costó integrarme otra vez a la sociedad, y de esa necesidad estuvimos pensando en el capítulo de Guatemala y también más recientemente en la diáspora científica en Europa. Ujú, Y en eso es en lo que estamos enfocándonos en los últimos 3 años. Tuvimos con un grupo de investigadoras que algunas ya han estado en tu podcast, como por ejemplo Susana Rechea, Clancy, ujú, Clancy Bonilla. Pues empezamos a pensar en la idea de la diáspora científica, científica guatemalteca, y ganamos un pequeño proyecto en donde logramos sacar una publicación en donde hablamos qué es la diáspora científica guatemalteca, quiénes son eh, los, los grupos que integran este tipo de diáspora, dónde están los conteos, qué ujú. necesidades hay, un mapeo en general. Y ahorita queremos consolidar de mejor manera la diáspora por lo mismo, ¿verdad? Porque todas estas personas tienen el deseo de poder colaborar a Guatemala, pero no tenemos la red, no tenemos el anclaje a Ujú, nivel país, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Ciencias de, de Ciencias o la Academia de Ciencias en Guatemala? O sea, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a tomar es el rol y esa batuta? Y en eso es lo que nos estamos enfocando hoy, en consolidar la diáspora científica en Europa, en Estados Unidos, y cómo la integramos hacia Guatemala. Y parte de mi interés personal es basado en esa experiencia que les comentaba, ¿verdad? Que yo me encontré regresando otra vez al país donde hice mi doctorado, al estado, o sea, a la ciudad en donde lo hice, pero sin ujú. ninguna conexión. Y creo que los chapines podemos hacer ese vínculo, podemos ayudarnos, no solo dentro de Guatemala, sino también para los que estamos afuera. Y pues eso es a lo que estamos apuntando este año. Y esperamos, o sea, tenemos buenas noticias, se vienen buenas noticias. Qué Oficialmente no bueno. podemos decir mucho, pero tenemos muy buenas noticias, y creo que este año se va a escalar el proyecto del capítulo para Guatemala a nivel Europa y a nivel Estados Unidos. Qué bueno, ojalá. Y Gaby, contame de tus comunidades, pues de migrantes y también de qué papel ha jugado contigo en la Organización de Mujeres en la Ciencia. Mm. Pues comunidades como guatemaltecas que están afuera. O de migrantes en general, digamos, personas que se encontraban en situación similar contigo, Ujú. que aunque son de otros países, intentan pues profesionalizarse y luego aportar a su país de origen también. Sí, yo creo que hay muchos latinoamericanos que han migrado a Estados Unidos para profesionalizarse y definitivamente comparten experiencias similares, porque nuestros países, aunque con culturas distintas,
comparten tradiciones, comparten formas de ser, de expresarse, y eso ayuda como a ir creando un poco un hogar afuera de casa. Creo que hablar solo de guatemaltecos en el extranjero a veces es difícil porque no hay tantos guatemaltecos. Entonces, armar toda una comunidad de guatemaltecos, pues, a menos que estés en una ciudad principal, es un poco difícil. Yo al principio me fui a la Universidad de Duke, que queda en Durham, North Carolina, que no hay tantos guatemaltecos. Pero ¿sabes qué es interesante? Que cuando empezamos Fundegua, hablamos con la asociación de todos los guatemaltecos graduados de Duke, y de hecho casi toda la junta directiva inicial se conformaba por esos guatemaltecos. Entonces, de alguna forma, aunque no estuvieran allá presencialmente, empezaron, o sea, todos tuvimos esa experiencia de estar allá y estar acá, entonces empezamos a conectarnos, y creo que eso mismo de haber vivido lo que es estas experiencias allá y conocer bien a Guatemala, pues de alguna forma motiva, y creo que muchas personas, no importa dónde estemos en el mundo, la conexión con Guatemala es muy fuerte. Eso sí he visto que cualquier guatemalteco mantiene esa conexión viva y ese interés por siempre estar regresando lo aprendido afuera al país, y lo que falta son formas de canalizarlo. Entonces, en el momento que se creó la fundación, fue como una forma para muchos de nosotros de canalizar esos esfuerzos. Varios sí estábamos en Estados Unidos, seguimos varios de la junta directiva en Estados Unidos, todos somos guatemaltecos, algunos ya han regresado y otros no, y nos ha dado una oportunidad de alguna forma de traer todas esas oportunidades a Guatemala. Y creo que lo que tú mencionabas, Claudia, de encontrar espacio dentro del país para saber, pues, establecer esos vínculos, toma tiempo, y creo que es difícil solo, por eso se tienen que formar comunidades. Yo diría que mi primer comunidad fueron estos guatemaltecos que se fueron a la misma universidad que yo, por lo mismo, Guatemala y la universidad, bueno, ahí empezó la conexión. Y luego fui conociendo guatemaltecos en otras universidades que también están haciendo investigación en Guatemala, y así fue como nos expandimos de Carolina del Norte a Atlanta, a Boston, a otras partes de Estados Unidos. Y bueno, ahora en California tenemos también un grupito de migrantes que nos juntamos ahí y que mantenemos ese vínculo de Guatemala. Y creo que también a mí la organización Oaths me ayudó un montón a identificar otras mujeres guatemaltecas, porque la verdad es que sí, a los 14 años tuve mucha suerte de conocer a la doctora Pennington, pero aparte de ella, la verdad es que yo por muchísimos años no sabía de ningún otro ejemplo de una mujer científica, y diría que casi todos mis mentores fueron en Estados Unidos, porque no conocía a otras mujeres. Y no fue hasta la pandemia que se empiezan a juntar y que todo empieza la modalidad virtual y empezamos a conocernos y decir, wow, somos un montón de mujeres las que estamos metidas en ciencia y tecnología. Yo, la verdad, antes del 2020 no tenía la menor idea. Casi, como digo, casi todas mis mentoras eran americanas, y igual ayuda porque es ver a mujeres en ciencia y medicina y balancear eso con una familia y decir, ok, si se puede, pues ayuda un poco a inspirarte y a seguir en ese camino, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque ver a alguien como tú, o sea, en mi escuela de medicina no había, yo soy la primera centroamericana nacida en Centroamérica de estudiar ahí, no habían casi ejemplos. Entonces, Oaths para mí vino en un momento crítico donde yo estaba ya en mi segundo año de medicina, y me dio muchísimos ejemplos, y la verdad me da mucha esperanza, porque creo que no todos tienen la suerte de identificar una mujer que pueda ser tu mentora, y ahora he conocido a través de Oaths y a través de Senacit a muchas niñas, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes que están interesadas en la ciencia, y creo que Oaths ha permitido que ellas encuentren mentoras, algo que me parece súper raro, invaluable, porque como dije, mi suerte de conocer a la doctora Pennington, ella me cambió la vida. Yo no iba a estudiar medicina, entonces literalmente me cambió todo el curso de mi vida conocerla a ella, y creo que las mentoras pueden ser muy, muy importantes. Sí. Pues Coincido. esperemos que el proyecto de la diáspora sea muy exitoso y que muchas otras mujeres encuentren su mentora también, ¿no? Y que les ayude a ir navegando por la vida. No sé si hay algún comentario final que quieran dar, pues ambas. Claudia, no sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero que te hubiera gustado mencionar, o Gaby también. Pues yo la verdad que agradecer mucho este espacio, primeramente porque pues puedo conocer a Gabriela finalmente. Puedo conocerte a ti, Lucy, también finalmente, y eso para mí ya es una gran ganancia. Hablar de estos temas me encantan porque, como bien lo decíamos, es un proceso que crece orgánicamente, y creo que empezamos desde la coyuntura, desde el momento de la pandemia, a intentar integrarnos, y ahora la idea es también, bueno, cómo podemos
ayudar a las instituciones a visibilizar a esa diáspora científica, a esa diáspora profesional. También veo importante integrar también, trabajar conjuntamente, ¿verdad? Y visualizar a las mujeres, pero también integrar a hombres, digamos, que están en el exterior, y como bien lo decía, ese crecimiento orgánico que canalice todas esas, ese compromiso, esa pasión que tenemos por Guatemala, finalmente en algún lugar, ¿verdad? Independientemente del gobierno que venga, que ya que eso primeramente institucionalizado, para que para los guatemaltecos que regresamos tengamos una comunidad allá a la cual nos podamos abocar, a la cual podamos hacer consultas. También en el futuro, qué sé yo, generar posibilidades. Hay otros países, o sea, tenemos los ejemplos de Costa Rica, de Colombia, de México, para no ir tan lejos, de su diáspora, y programas que tienen dentro de los gobiernos para incentivar el regreso de los profesionales al país, o de la colaboración, si no es posible regresar, pero con la colaboración por medio de proyectos, por medio de incentivos, por medio de apoyar los primeros años de regreso de estas personas, para en realidad hacer reducir esa brecha que se forma, ¿verdad?, al salir del país. Y yo creo que viniendo del país podemos entender de mejor manera las necesidades del país. O sea, está súper bien y súper interesante que vengan profesores y que saquen sus datos y publiquen y que incluyan investigadores guatemaltecos, pero nadie más conoce la realidad que nosotros, ¿verdad? Y también de nuestra realidad en la que venimos, sabemos potencializar un fondo al máximo, ¿verdad? O sea, le sacamos 70 más resultados al único resultado que tal vez en otros lugares les interesa, pero creo que esa flexibilidad o ese dinamismo que tenemos, esa espontaneidad y creatividad, lo podemos echar mano, y entonces eso es algo que también pues quería mencionar, ¿verdad? Que también motivar a nuestras autoridades a ver ese potencial y ese capital humano que está afuera, que podemos, o sea, ahorita estamos mapeados alrededor de, o sea, nosotros tenemos una organización, un pequeño grupo de alrededor de 60 personas ya en Europa, a la cual no hemos expandido o no hemos hecho la invitación masiva, pero ya con 50 personas integradas y queriendo trabajar en este proyecto, esperamos que eso vaya creciendo orgánicamente y que hagamos un poquito de bulla para que sepan que estamos y que queremos integrarnos así desde nuestros voluntariados, desde nuestro tiempo libre que no tenemos, pero que lo hacemos. Y entonces que nos tomen en cuenta también, ¿verdad? Que aquí estamos y que estamos dispuestos a apoyar. Pues ojalá que sí. Gaby. Y pues complementando a Claudia, primero un gusto conocerte por primera vez. Gracias. Yo, Lucy, en Tangente. Yo lo que quería agregar era abrir la oportunidad para cualquier joven que esté escuchando, o bueno, honestamente de cualquier edad, que estén interesados en empezar en ciencia, en tecnología, de escribirme. A mí me gusta hablar con las personas y dar cualquier tipo de consejo. También diría que ha cambiado Guatemala. Aquí hablamos mucho de los retos que faltan, pero también diría que a comparación de cuando yo estaba en el colegio, ahora hay más oportunidades, hay más investigación, hay más proyectos de tecnología también, más apertura a tecnología a partir del COVID, que realmente nos vino a enseñar que innovábamos o no se lograba, porque todo se tuvo que hacer remoto. Entonces, sí creo que hay más oportunidades para las personas que quieren adentrarse en estos campos, y conozco varios ejemplos de instituciones. Entonces, si a alguien le interesa esto, pues abrir las puertas a que me escriban en redes sociales en cualquier momento, y espero que puedan ver también toda la serie de videos que ha hecho Tangente con la OWSD para conocer de las experiencias de otras mujeres, de cómo han hecho su carrera profesional. Creo que eso ayuda, ¿verdad? Escuchar las trayectorias de las diferentes personas. A veces es más fácil imaginar que puedes hacer las cosas cuando escuchas ejemplos o historias de cómo se fue abriendo camino donde no había camino. Y pues sí, me imagino que también van a estar anunciando pronto un poco más de noticias, ¿no?, de la diáspora, para que puedan recibir mentor a las personas. Sí, para que estén atentos. Pues muchas gracias a ambas por conversar conmigo hoy y por compartir sus historias con la audiencia de Tangente. Y bueno, les deseo un feliz del resto del invierno, o sea, que aguantes el resto del invierno, Claudia. Y bueno, en tu caso, Gaby, tal vez no tanto frío, pero que tengan mucho éxito allá en donde se encuentran.
Gracias a ti también, Lucy, por crear este espacio y por querer compartir con nosotros. De verdad, te felicito y espero que vengan muchos programas más. Sí, gracias, Lucy, por tus preguntas, el espacio y el tiempo también con las personas. Pues un gusto y también gracias a la audiencia porque nos permiten acompañarles en sus hogares y nos vemos en una próxima. Hasta luego.